Buenos días, hablaremos hoy sobre endometriosis. Tenemos unos datos sobre la epidemiología. Vemos en esa botella el parásito que estamos observando es el Ascaris, conocidísimo Ascaris. Algunos datos estadísticos puntuales. Tenemos en el mundo 1.300 millones de personas infectadas con este parásito, de las cuales 20.000 fallecen por año, que es bastante. Las uncinarias, el anquilostoma duodenal y el Necator americano, que la tenemos en nuestra selva, 50.000 personas fallecen por año. Esta cifra realmente es dramática. Como tanta gente fallece por infección por Ascaris, por infección por uncinarias. Empecemos con ascariosis. Vamos a observar, en primer término, a los parásitos. Tenemos el gusano hembra, es más largo, más grande que el gusano macho. La hembra mide entre 20 a 40 centímetros, mientras que el macho es más pequeño. Es como la parejita de la foto. El hombre es más pequeñito y la mujer es realmente grande. ¿Cómo reconocer que el parásito, que el ascaris que estamos observando, es hembra o es macho? Estamos viendo que el macho es más pequeño. Si comparamos con la hembra, el macho es más pequeño. Y en uno de sus extremos, vamos a encontrar que está como enrollado uno de sus extremos. Eso es característico del parásito macho. El extremo posterior se enrosca ventralmente. La hembra. La hembra es una fábrica de huevecillos. Se ha encontrado que 2/3 de la longitud del parásito hembra está, se ocupa en producir huevecillos. Está lleno de huevecillos. ¿Cuántos huevos produce este parásito? Produce entre 200.000 a 240.000 huevos diariamente, lo cual es una barbaridad. Aquí estamos observando tanto el huevecillo no fertilizado y el huevecillo fertilizado. ¿A partir de cuándo ya empieza a liberar los huevecillos? Entre 8 a 12 semanas. 8 a 12 semanas después que se ha producido la infección. El huevo sale al medio externo en forma inmadura, es decir, como un huevo no fertilizado. Son las condiciones del medio ambiente, la temperatura, la humedad, la calidad del suelo y la sombra, las que van a facilitar, las que van a permitir que este huevecillo, que este huevo no fertilizado se convierta en un huevo fertilizado. Aquí tenemos en esta diapositiva el ciclo biológico. Vemos que la forma infectante es el huevo fertilizado, que se ha fertilizado debido a las condiciones del medio externo, le han permitido convertirse de un huevo no fertilizado en un huevo fertilizado. La, la forma infectante es el huevo fertilizado. La forma diagnóstica, para hacer el diagnóstico, es el huevecillo no fertilizado. Una vez que se ingiere el huevo fertilizado, ya en su interior se va a convertir, en el interior del aparato digestivo a nivel intestinal, se va a convertir en la forma adulta de este parásito. Mención aparte es el ciclo de Loos. El ciclo de Loos, ¿qué consiste esto? La larva penetra la mucosa intestinal, coge la circulación portal, pasa por el hígado, llega hasta el corazón derecho y de ahí pasa al pulmón. En el pulmón
Al nivel de los capilares empieza a crecer la larva y los capilares se pueden romper y el paciente puede presentar hemoptisis, tal como dice en esta diapositiva. Las larvas quedan atrapadas en los capilares del intersticio pulmonar 4 días después de la infección, lugar donde continúa su maduración. Sigue su ciclo las larvas y crecimiento hasta romper el endotelio capilar y tabique alveolar. Producen lesión a nivel de la arquitectura del pulmón y también un cuadro de hemoptisis. ¿Cuál es el cuadro clínico de la ascariosis? Durante la fase larvaria se puede producir el llamado síndrome de Loeffler o Loeffler. ¿En qué consiste esto? Como hemos visto ya la presencia de la larva en el aparato respiratorio, va a llevar a síntomas respiratorios como la tos, como disnea, como hemoptisis por la razón ya mencionada, y un cuadro de neumonitis eosinofílica. Hay una reacción de tipo alérgico. Vean en la radiografía, observamos un patrón intersticial bilateral en la radiografía de este paciente que está infectado, que está presentando una neumonitis de tipo eosinofílico, una neumonitis por larvas del Ascaris, lo que se conoce como el síndrome de Loeffler. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico hay que identificar huevos no fertilizados, básicamente. O en todo caso, muchas veces los pacientes acuden a la consulta llevando una botellita con alcohol el parásito que han eliminado. Ya con eso nos están dando pues el diagnóstico de la parasitosis. Vamos ahora al tratamiento. ¿Cuál es el antiparasitario de elección? Es albendazol, de 400 miligramos, dosis única, suficiente. O si no, también mebendazol, de 100 miligramos, tableta de 100 miligramos, se le da 2 veces por día por 3 días, o 500 miligramos como dosis única. Tendrían que tomar 5 tabletas juntas. ¿Cuál es la alternativa? Ivermectina, de 150 a 200 microgramos por kilo, bioral dosis única, o nitazoxanida, 500 miligramos, BID 2 veces por día durante 3 días. No olvidarse, ¿cuál es el antiparasitario de elección para ascariosis, para Ascaris? Y es albendazol, dosis única, 400 miligramos, o si no, bebendazol, 100 miligramos, 2 veces por día durante 3 días. Acá esta foto es para una foto optimista. Siempre hay una solución para todo problema. Pasemos ahora a los tricocefal. La tricocefalosis es la infección por Trichuris trichura. Estamos observando ahí la presencia de un tricocéfalo de Trichuris trichura a nivel del intestino grueso, a nivel del ciego y del colon ascendente, donde se va a localizar este parásito. Es bastante pequeño también, mide 4 centímetros de longitud, de color blanco, como estaba señalando la flecha. Datos adicionales. Es una parasitosis, por Trichuris trichura, que es bastante anemizante. Va a llevar anemia ferropénica, anemia por pérdida intestinal, por pérdida digestiva. ¿Cuánto es que se pierde? 0,005 mililitros de sangre por cada parásito por día. Es una causa frecuente de anemia ferropénica. Tiene el ciclo biológico de Trichuris trichura. La forma infectante es el huevo embrionado, al igual que el Ascaris. Si la persona ingiere el huevo embrionado, se dirige al intestino, donde
se va a convertir en larva primero y luego en la forma adulta. Esta forma adulta va a producir huevecillos que van a ser liberados al medio ambiente. Por las condiciones ambientales, estos huevos no embrionados, que es la forma diagnóstica, se convierten en huevos embrionados, que es la forma infectante. Entonces ahí tienen la secuencia del ciclo biológico de Trichuris. Y ahí está la forma del huevo, del huevecillo del huevo no embrionado. ¿Cómo es el cuadro clínico? Si lo que habíamos mencionado, dolor abdominal, diarrea y baja de peso. También, como es un parásito que puede producir anemia ferropénica, el paciente va a presentar signos de anemia ferropénica. Puede tener geofagia, pica, quiere comer tierra para poder compensar su déficit de hierro o también hielo. En el caso de los niños, lamentablemente hay retardo del crecimiento. Cuando hay una infestación masiva de este parásito, eh, puede desencadenarse ya todo este cuadro clínico que estamos mencionando. Ahí tienen la foto. Muchas veces es tan persistente, tan molestosa esta diarrea que el paciente ya lleva un televisor al baño por tantas veces que va al baño. Pero mucho más fácil es tomar el antiparasitario que estar llevando el televisor al baño. Sigamos el tratamiento. Albendazol, también 400 miligramos vía oral, pero ya no dosis única como para el Ascaris, sino aquí es durante 3 días. ¿Cuáles son las alternativas? Mebendazol. ¿Cuál es la dosis? 100 miligramos 2 veces por día durante 3 días, parecido al del tratamiento de Ascaris. O ivermectina también, 200 microgramos por kilo, una vez por día durante 3 días. No olvidarse, ¿cuál es el tratamiento de elección para infección por Trichuris trichura? Es albendazol, 400 miligramos, una vez por día durante 3 días. Oxiuros, infección por oxiuros, oxiuriosis, también conocido como Enterobius vermiculares. Es el parásito básicamente de los niños. Cuando nosotros escuchamos hablar de Enterobius vermiculares y nos imaginamos el prurito nocturno, nos imaginamos a los enterobios las hembras que se dirigen a la región perineal a depositar sus huevecillos en la noche, y durante todo ese recorrido producen prurito anal, y también los niños el rechinar de los dientes, que es característico de este tipo de infecciones. Están viendo ahí el dibujo, las partes de este gusano pequeño, gusano blanquitos, chiquitos. Vean en un extremo la boca, luego la cutícula, los músculos, y en el otro extremo la espícula, donde se encuentra el ano. Las hembras miden de 8 a 13 milímetros, bastante pequeñas, poco más de 1 centímetro. Y los machos miden de 2 a 5 milímetros, mucho más pequeños. Es el mundo de los gusanos. La hembra es más grande que el macho. Un dato importante en este caso, y que podría ser pregunta de examen, es que los humanos son los únicos hospederos de Enterobius vermiculares. Este parásito es exclusivo del ser humano. Tienen ahí la diapositiva, el ciclo biológico de Enterobius vermiculares. La forma infectante son los huevos embrionados, los cuales que son ingeridos se van a convertir en larvas y en las formas adultas. Y datos adicionales. Justo lo que le comentaba, este peregrinar de las hembras que van a emigrar pero en la noche y salen del ano
para depositar sus huevecillos. Y se arrastran sobre la piel y van a ocasionar prurito, el prurito nocturno característico de este parásito. La clínica, justo lo que comentábamos, es la dolor abdominal, cambios de conducta, irritabilidad, baja de peso, hiporexia, puede llegar a anorexia. En el caso de las niñas, este parásito, cuando hay malos hábitos higiénicos de las niñas, pueden tener infección por este parásito a nivel genital, pueden tener una vulvovaginitis y lo que es peor, pueden llegar a producirse granulomas peritoneales a nivel pelviano. Pero siempre es necesario mencionar que, como todo parásito, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que no tenga síntomas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta infección por enterobios vermiculares? Hay que detectar los huevos no embrionados. Es la forma diagnóstica de esta enfermedad parasitaria. También se suele usar el test de Graham, el test de la cinta adhesiva. Se coloca la cinta adhesiva a nivel del ano de los niños para poder, luego llevándolos al microscopio, detectar la presencia de los huevecillos, de los huevos de este parásito. Tratamiento, el medicamento de elección es albendazol, 400 miligramos una sola vez. Se puede repetir a la semana o las 2 semanas una segunda dosis. Mebendazol y Pirantel o Motepirantel son alternativas. También es necesario medidas higiénicas, medidas generales complementarias para evitar la reinfección. Pasamos ahora a uncinarias, infección por uncinarias, uncinariosis, necatoriosis o necatoriasis. Tienen ahí la forma de los huevos de estos parásitos, la forma ovalada, la forma redonda, tanto del anquilostoma duodenal como el necator americano. Una peculiaridad del necator americano, el anquilostoma duodenal, es que en la especie de boca se van a asomar una especie de dientes entre comillas. Vean ahí, acá mucho más claro en la anquilostoma duodenal. 4 dientes entre comillas en cada lado de la boca. En cuanto al ciclo biológico, aquí ya el ingreso del parásito a la persona es a través de la piel. Por ejemplo, el factor de riesgo es caminar descalzo en el campo, porque eso ya da pie para que el gusano, la forma infectante que es la larva filariforme, ingrese por los pliegues interdigitales. Luego penetra la piel, pasa a la circulación general, llega a los pulmones, luego a la tráquea y es expectorado, pero nuevamente deglutido y pasa a la circulación, pasa al aparato digestivo, donde se va a formar ya, va a madurar y se va a aparecer la forma adulta. Y de ahí este parásito elimina los huevos en las heces. Estos huevos van a dar lugar a las larvas raditiformes. Esta larva raditiforme, por acción de las condiciones que se dan en el medio ambiente, se van a convertir en la forma infectante que es la larva filariforme. No olvidarse, para las uncinarias, ¿cuál es la forma infectante? La larva filariforme. ¿Cuál es la forma diagnóstica? Son los huevos. Son los huevos en las heces. Ahí tienen la secuencia de lo que se estaba mencionando. Para el diagnóstico hay que identificar los huevos en las heces.
Las larvas pueden emplearse para poder diferenciar si se trata de un Decatur americano o un anquilostoma duodenal. Se pueden hacer también cultivos de larvas filariformes de una muestra de heces. El tratamiento, el hoodworm, que es el Decatur americano y anquilostoma duodenal, es albendazol. 400 miligramos también vía oral, dosis única, o mebendazol. 500 miligramos dosis única o 100 miligramos 2 veces por día durante 3 días. Una alternativa es el pamoato de pirantel, 11 miligramos por kilo, diariamente por 3 días. Pasamos ahora, por último, a infección por estrongiloides, estrongiloidiosis. Algunos datos puntuales sobre este parásito. Es filiforme, transparente, pequeño también, de 2 milímetros de longitud. Tiene un esófago cilíndrico ubicado en el tercio anterior del cuerpo, que se va a continuar con el intestino y termina en el orificio anal. Posee un útero, nuevamente vive. ¿Dónde vive? En el duodeno y el yeyuno. Por lo que es difícil encontrarlo en las heces. Y hay técnicas endoscópicas para aspirar el contenido duodenal que van a permitir poder aislar las formas adultas. Esta es una pregunta de examen clásico. La hiperinfección por estrongiloides estercolaris suele presentarse en personas inmunosuprimidos, sí, gestantes también, que reciben glucocorticoides también. La respuesta es todas las anteriores. Al igual que las ursinarias, también el ingreso de los estrongiloides es a través de la piel. También la persona que camina en el campo sin zapatos, sin sandalias, ingresa a la piel, llegan a la circulación general, los pulmones, tráquea, faringe, ese pectorado y deglutido nuevamente. Ya en el intestino se convierte en la forma adulta. Recordemos pues que para las formas infectantes la larva filariforme también. Y para el diagnóstico tenemos que detectar los huevecillos en las heces. Esa es la secuencia que justo he estado comentando. ¿Cuál es la clínica? La clínica depende, hay dos formas, una forma crónica y una forma diseminada, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. La forma crónica de estrongiloides, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. En este caso, como cualquier parásito, dolor abdominal, difuso, mal localizado, dispepsia postprandial, náuseas, diarrea no inflamatoria persistente, baja de peso, diarrea alternada con periodos de estreñimiento, con periodos de calma. Puede derivar en un cuadro de gastritis, en una colitis, donde ya encontraremos diarrea con sangre, con moco, y también una apendicitis aguda como complicación. En la estrongiloidosis diseminada ya el paciente es inmunocomprometido. Aquí hay una ruptura del equilibrio entre huésped y parásito. Y se va a presentar una diseminación del parásito a órganos extraintestinales. Las condiciones de fondo. Uso de corticoides. Infección por HTLV1. Claro, cuando llega un paciente con parálisis espástica tropical y le pedimos examen de parásitos y encontramos estrongiloides, eso está a favor del diagnóstico de infección por HTLV1. Infección por VIH también. Neoplasias hematológicas, leucemia, linfoma.
intoxicación crónica por plomo. También los pacientes que tienen cáncer están recibiendo quimioterapia. En caso de desnutrición extrema, y también la enfermedad de Carrión, conocida como, entre comillas, el SIDA cholo. No sé si suena bien esto. En cuanto al cuadro clínico de una estrongiloidosis diseminada, por supuesto que el paciente está en muy mal estado general. Hay historia de diarrea crónica con signos de inflamación, la diarrea crónica inflamatoria. En la radiografía de tórax vamos a encontrar que en un patrón alveolar en parches, tanto en ambos campos pulmonares. Este patrón alveolar en parches diseminado es característico de la estrongiloidosis diseminada. Además, disputo hemoctoico, hemoptisis, también hematemesis. En el colon va a haber ulceraciones, laceraciones, que va a llevar a un cuadro de hematoquesia. Se puede asociar sepsis por gram negativos, y es la sepsis la que va a ahondar, va a profundizar más y va a empeorar el pronóstico de estos pacientes, la sepsis por bacterias gram negativas. Y generalmente el paciente, si no recibe atención oportuna, el paciente termina falleciendo y por shock séptico. Continuamos, estamos viendo ahí la radiografía de un paciente con infección masiva por estrongiloides. Vean un infiltrado alveolar heterogéneo en ambos campos pulmonares y que tiene la apariencia de parches. Eso es característico de este tipo de infección masiva que se da, como hemos mencionado, en pacientes inmunosuprimidos. ¿Cuáles son los hallazgos a nivel de la anatomía patológica? Intestino delgado, hay edema, hemorragias petequiales y la formación de úlceras también en forma de parches. En el colon también podemos encontrar hematoso, pueden presentarse también ulceraciones o la presencia de granulomas, la bronconeumonía en parches y la hemorragia intraalveolar. En la meninges, neutrófilos y mononucleares, un proceso inflamatorio a nivel de las meninges. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Además del cuadro clínico, donde no solamente hay síntomas digestivos, sino también compromiso de otros aparatos o sistemas. Hay una eosinofilia de 10 a 25% en la mayor parte de estos pacientes, o incluso cuando hay casos bastante severos no se suele ver eosinofilia. La inmunoglobulina E puede estar bastante elevada. Se puede encontrar las larvas ratitiformes, que es la forma infectante. Se puede hacer también serología, el test de ELISA, que tiene alta sensibilidad. Las pruebas en los exámenes de heces no son muy contributorios. Los niveles de IgE y IgG pueden persistir incluso luego de haber terminado el tratamiento. Y por último vamos al tratamiento de estos pacientes con infección por estrongiloides. De elección, ivermectina. ¿Cuánto le damos de ivermectina? 200 microgramos por kilo por día, por 2 días. Una alternativa es albendazol, 400 miligramos 2 veces por día durante 7 días, pero es menos efectivo. Y aquí hemos terminado ya esta charla sobre helmintiosis.